Una hora, ¿verdad? Sí, Ya, aunque con las está listísimo. preguntas se alarga a veces un poquito. Pues bueno, Ya Rosalinda, está en vivo. muchísimas gracias, Rosalinda. Qué gusto de tenerte aquí con nosotros, que puedas estar en esta red de colaboración que es Arise. Y bueno, antes de arrancar, siempre comentar que trabajamos en este proyecto vinculados al Centro Cemextec, al Tecnológico de Monterrey y obviamente a la red de Arise México. Y estas reuniones, estas charlas que estamos teniendo con expertos o con líderes de opinión son siempre para buscar el apoyo a las empresas ante esta contingencia, ¿no? La filosofía y la dinámica de Arise está muy enfocada en la resiliencia de las empresas, pero creemos y estamos totalmente convencidos que fortalecer la resiliencia de las personas es la clave para tener empresas resilientes. Entonces, hoy, Rosalinda, queremos escuchar cómo, ante todo lo que nos pasa y sucede y acontece, cómo mantener una mente positiva en estos tiempos. Pero antes de dejarte hablar, quiero que por favor nos, Daniel, nos ayudes con la semblanza de Rosalinda y nos presentes aquí quién es Rosalinda y qué viene a platicarnos hoy. Ay, claro, perdón, estaba en la exposición. Sí, claro. Bueno, antes que nada, agradecer igual a nombre de Arise la oportunidad de todo lo que está haciendo. Rosalinda, ella es bueno, me pueden decir si no o me puedes corregir, eres directora de Ciencias de la Felicidad en TecMilenio, doctora especializada en todo este tema y más con una visión de cómo llevar esta parte del ser humano a las empresas y también, digamos, en temas como los de hoy, de cómo nos estamos actualizando a buscar la felicidad sobre otros temas y sobre todo liderado por un instituto serio en Tech Milenio y creo que tal vez, por no atreverme a decir otra cosa, de los más reconocidos a nivel nacional e internacional en América Latina. Así es, sí, muchas gracias. Estoy a cargo de algo que se llama el Instituto de Ciencias de la Felicidad, que suena como algo muy extraño, pero pues lo que nos dedicamos es a todos aquellos temas que ayudan a que las personas tengamos una mejor experiencia de vida desde el punto de vista emocional y también mayor satisfacción con la vida. El tema de satisfacción vital es un tema que se ha vuelto relevante en los últimos 20 años para organismos como la OECD, dentro de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas. Se habla también del tema de bienestar y salud. Se entiende también la felicidad y el bienestar como un derecho de los seres humanos. La ONU marcó el 20 de marzo como el Día Mundial de la Felicidad. Se emiten documentos con políticas públicas en estos temas. Y bueno, nosotros lo que hacemos es estudiar y aplicar entrenamientos sobre esas condiciones bajo las cuales las personas pensamos que nuestra vida es una vida agradable, satisfactoria y que vale la pena vivirse, ¿no? Tenemos 7 años de estar operando. Estamos desde Universidad TecMilenio haciendo investigación sobre estos temas en las poblaciones estudiantiles y también en graduados y en empresas. Así es. Y pues con muchísimo gusto de estar aquí compartiendo en todos estos canales para poder dar a las personas herramientas para vivir mejor y salir fortalecidos de este periodo único en la historia de la humanidad. Sí, ahora que comentas de que este es un periodo único, cuando empezamos a ver las noticias hace algunos meses, yo creo que nadie nos imaginamos cómo íbamos a reaccionar como sociedad fuera de China, ¿no? Yo creo que China tuvo, por muchas circunstancias, un manejo muy distinto a lo que sucedió en todos los otros países. Y a partir de eso, tú verías lo que hoy vivimos en temas de la pandemia y del confinamiento, un problema que podría convertirse en un problema de desastre mental en las personas o un potencial desastre mental a nivel internacional por este confinamiento y por todo lo que implica la pandemia.
Sí, fíjate que justamente en Australia acaban de publicar un estudio con 700 participantes que ya habían tomado una encuesta en temas de estrés. Una encuesta que es un instrumento validado estadísticamente, entonces que habla sobre indicadores de estrés. Y en más de la mitad de esos participantes, el número de indicadores de estrés se duplicó. Es decir, temas que tienen que ver con cómo estamos manejando las emociones como el enojo, el miedo, la ansiedad, la tristeza, que nos puede ocasionar habernos salido de nuestro espacio cotidiano y haber tenido que desplazarnos tal vez a situaciones que no eran las situaciones usuales de nuestra vida y cómo estamos manejando eso. Algunos síntomas que podemos estar viviendo, por ejemplo, el insomnio, dolores musculares, la pérdida de control sobre las emociones, la sensación de que no podemos con todo lo que tenemos frente a nosotros. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de si esto se puede convertir en una especie de desastre en temas de una crisis de salud mental a nivel global, pues sí, es una de las cosas que no sabemos cómo se va a manejar. Sin duda, en este momento la mayor preocupación es nuestra salud física, porque tampoco tenemos certeza de el nivel de contagios y como individuos, ¿verdad? Vamos a responder asintomáticos con síntomas leves o vamos a volvernos pacientes graves de este virus, pero también en el largo plazo, el periodo de confinamiento, el salirnos de esta sensación de control, la incertidumbre, puede llevar a marcar a las generaciones que en este momento estamos viviendo esta pandemia en temas de salud mental, ¿verdad? Y es una de las cosas que podemos prevenir y que podemos trabajar precisamente para generar esas herramientas que nos permitan vivir mejor este momento y tener una sensación de salir fortalecidos, ¿verdad? Y no solo sobrevivir, vamos a decir, a esta crisis, ¿no? Por ejemplo, el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa fue un periodo donde se dieron muchos de estos temas, se encuentra este fenómeno del estrés postraumático en los soldados y en las poblaciones que habían sufrido la violencia directa en sus territorios, en sus poblaciones, en sus casas. Y es algo que sin duda el día de hoy entendemos mucho mejor y podemos evitar. Y no solo, como te decía, de nuevo reitero, sobrevivir, sino entender muchas cosas sobre cómo funciona nuestra mente y hasta salir fortalecidos. Ok. Rosalinda, a mí me gustaría meterme en la conversación y ahí me gustaría preguntarte en específico ¿cómo manejan o cómo se debe de manejar desde la parte personal, empresarial, las empresas, el sector privado, el alto índice de estrés que las personas, empleados viven y estamos viviendo día a día? ¿Qué recomendaciones son las principales que das? Fíjate que de manera personal, lo primero que tenemos que entender es que el estrés es parte de nuestra respuesta ante las situaciones. Si yo, por ejemplo, no sintiera miedo, ¿verdad? En un momento de mucho tráfico al cruzar una calle, la reacción de protegerme, voltear a ambos lados, sería una reacción que probablemente no tenga yo ya programada y entonces estoy en riesgo de muerte, que me atropelle un carro o de salir lastimado. Y entonces hay que entender que la función de esa sensación de maripositas en el estómago y los nervios que sentimos que se nos alteran es precisamente darnos herramientas para actuar ante una situación que nos presenta un riesgo. Sentir enojo normalmente es cuando estamos en presencia de algo que consideramos una injusticia y que queremos corregirla. Sentir miedo, ¿verdad? Es también una necesidad de buscar protección. Estamos programados con una respuesta que se llama ataca o corre, literalmente, ¿verdad? Y normalmente la analogía que vemos en todas las publicaciones científicas y de divulgación de esta reacción es el ataque de un oso, ¿no? Y entonces estás frente al oso que mide metros más que tú y está levantado en posición de ataque. Y entonces, ¿tú qué haces? Pues
nuestro cuerpo está programado para secretar adrenalina y cortisol. La función de la adrenalina es darnos energía adicional, darnos agudeza visual, darnos fuerza en las extremidades para literalmente salir corriendo o atacar, ¿sí? Y esta reacción, digo yo, es muy útil cuando estamos frente a un oso, pero la mayoría de las veces estamos en nuestro hogar en este momento con situaciones que nos generan estrés y que nos van a hacer secretar adrenalina y cortisol, pero no estamos en ese riesgo inminente, ¿verdad? De vida. En esas situaciones, por supuesto que la respuesta biológica evolutiva que tenemos instalada es necesaria. Lo que tenemos que aprender en el contexto actual es a entender la información que nos está dando la emoción, el miedo, el enojo, la tristeza, la ansiedad, y actuar en consecuencia aprovechando esta energía adicional temporal que nos da la adrenalina. El segundo paso es aprender a desechar el cortisol, porque lo que nos sucede con frecuencia es que nos pasamos por favor, de un estrés al siguiente estrés, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a desechar el cortisol. Y la tercera sustancia que secreta nuestro cuerpo después de sentir estrés, que muy pocas personas lo saben y aprovechan esta sustancia, es la oxitocina, que es la famosa hormona del amor, que nos genera una necesidad de conectar. Y aquí les voy a hacer un ejemplo. Si ustedes son, o quienes nos están viendo, son de estas personas que les gustan las montañas rusas y tirarse de el paracaídas y del bungee, si hemos tenido esta experiencia, normalmente sentimos un alto nivel de estrés, soltamos toda la adrenalina y hay gente que le encanta esta sensación. Y cuando nos bajamos de la montaña rusa o terminamos la aventura extrema, lo que queremos es contarle a alguien, ¿sí? Esa es la oxitocina actuando en nuestro cuerpo. La oxitocina tiene una función de generar conexión y es un momento de aprendizaje. Cuando estamos en este estado emocional positivo con oxitocina en el cuerpo, es cuando aprendemos y se nos queda grabada la experiencia para aprender de ella y no repetirla. El último ejemplo que pongo siempre es, todos cuando éramos niños se nos cayó una bola de helado del cono. Hicimos un berrinche de aquellos, pero aprendimos cómo comer el helado para que no se nos volviera a caer, o por lo menos aprendimos a pedirlo en vasito, ¿verdad? Pero esa es la función de nuestras emociones, darnos información. Ahora, esa es la mitad del rango de respuesta emocional de los seres humanos. La segunda mitad es lo que llamamos las emociones positivas. Y en realidad todas las emociones tienen una función. Hay una psicóloga que hace 20 años comienza a estudiar las emociones positivas, Barbara Fredrickson, y encuentra 10 emociones que tienen patrones distintos en nuestro pensamiento. Y también evolutivamente estas emociones nos han permitido ampliar nuestra capacidad cognitiva. Cuando nosotros nos sentimos alegres, divertidos, esperanzados, en un estado de inspiración, no solamente nos estamos sintiendo bien momentáneamente, también nuestro cerebro está activando la corteza prefrontal, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que tiene que ver con generar procesos cognitivos superiores, complejos, resolver problemas, ser creativos, generar innovaciones. Y es lo que como especie nos ha permitido resolver los problemas más complejos y nos ha llevado al nivel de desarrollo de comunidad que tenemos el día de hoy. Entonces, ese es el aspecto individual. El aspecto organizacional es cómo ponemos a disposición de los miembros de la organización herramientas que nos permitan trabajar con ambos lados de la moneda, el lado de nuestras emociones adaptativas que nos van a dar información para sobrevivir al momento y generar ambientes positivos de trabajo que nos permitan cultivar esta emoción o esta serie de emociones que van a activar la corteza prefrontal y nos van a hacer creativos, capaces de solucionar problemas, y es trabajar a ambos lados de la moneda. A veces las empresas se dedican mucho a programas de reducción del estrés, ¿sí? Y esa es nada más la mitad de la ecuación, o incluso diría yo un tercio, porque el potencial de las emociones positivas es altísimo. Por eso esta sesión es mente positiva. Una mente positiva nos va a ayudar a resolver muchísimo más de esta situación de lo que pareciera evidente. Y en este caso, Rosalinda, una observación, pregunta, yo creo que todos se los preguntan también los que nos están viendo. Arise es una red de empresas privadas o del sector privado que se encarga de promover los valores de la gestión integral de riesgos de desastres.
¿Cuál es el valor o dónde entra esta parte del marco del bienestar emocional en la gestión de los riesgos de desastres? O sea, ¿qué pudimos haber hecho antes para haber reaccionado mejor a lo que estamos viviendo hoy? ¿Cuál es esta relación? Bueno, una de las cosas que estar en un estado mental positivo nos permite es acumular estas experiencias y poderlas trasladar de un espacio a otro. Te voy a poner el ejemplo como en un inicio, como nosotros en México ya habíamos vivido la crisis de este otro virus, del H1N1, y de cierto modo esos aprendizajes se pudieron trasladar, al menos en la primera etapa de la pandemia. Otro ejemplo que te pondría es nosotros en la universidad tenemos varios campus en zonas de costa que habían sido ya impactados por temas de huracanes o tormentas tropicales que nos habían hecho suspender las operaciones de manera temporal y que ese conocimiento lo trasladamos para mover a toda la universidad al formato virtual de manera muy rápida. Nosotros nos movimos en TecMilenio en 48 horas al formato de impartir clases de manera virtual. Entonces, lo que nos permite estar en un estado mental de calma, positivo, entendiendo esta parte de la ampliación de las funciones cognitivas de nuestra corteza prefrontal, primero es trasladar los aprendizajes que tenemos del pasado, ¿no? Tener esa seguridad. Segundo, actuar de manera más tranquila, calmada y no solamente utilizando la respuesta emocional inmediata, ¿verdad? Porque la respuesta de las emociones negativas, la reacción ataque-corre, de cierto modo secuestra nuestro cerebro y solo nos permite defendernos, ¿verdad? O salir corriendo. Entonces, la parte evolucional del cerebro, la mente positiva, es lo que nos permite actuar de acuerdo a lo que hemos planeado incluso o trasladar estos aprendizajes de experiencias del pasado para al menos sobre eso construir en este presente. Un estado emocional positivo nos permite escuchar, conversar. Un estado emocional negativo no nos permite escuchar y conversar. Si tratamos de negociar con una persona que esté enojada, pues normalmente es imposible, ¿no? Quienes tengan clientes y atiendan el centro de quejas de un negocio, pues saben que negociar con un cliente enojado es muy difícil, ¿no? Entonces, esa es la función. Construimos recursos cognitivos a través de estos estados emocionales positivos. Y hay un beneficio para las empresas, ¿verdad?, de tener estos estados emocionales. Curiosamente, también construimos más resiliencia. Es como si nos imaginemos una cubeta, ¿verdad?, que se va llenando de agua y las emociones positivas van haciendo que se llene, se llene, se llene. Viene la crisis y se va a sacudir y se va a tirar un poco de esa agua, porque sí vamos a experimentar el estrés del momento, pero está tan llena la cubeta que no se nos van a acabar los recursos. Esa es la analogía que haría en este momento. Oye, Rosalinda, nos preguntan de Facebook, Chio Matos Ceballos, que bueno, y me hace mucho eco porque te conozco a ti. ¿Cómo hacer que los miembros de una familia bajen su cortisol? Antes de eso, quisiera poner el contexto de Rosalinda, porque aparte de ser directora del instituto y de llevar muchísima responsabilidad en TecMilenio, ella en su casa tiene 2 adolescentes. Claro, comparte la responsabilidad con su marido, pero también de 2 cuates que acaban de cumplir ahora en cuarentena 1 año. Entonces, con toda esa experiencia que tienes, la pregunta creo que no hay mejor persona que pueda contestar eso, ¿no? ¿Cómo esto que lo aplicas en tu ámbito profesional, que desarrolles investigación y guías a un grupo de personas para enfocarse en estos temas y aparte lo aplicas en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a la pregunta, ¿cómo hacer que los miembros de una familia bajen su cortisol? Claro. A ver, lo primero que diría es, todos somos humanos, ¿verdad? Mis hijos también, adolescentes, también se enojan, también se frustran, se sienten aislados de sus amigos, les aburre, por ejemplo, el formato de las clases virtuales de vez en cuando. Y mis bebés también lloran y yo no sé por qué lloran, ¿verdad? Reviso si ya comieron, si están limpios, si tienen algún cólico y cuando no veo, pues también a veces lloran, ¿no? Entonces, dicho esto, todos somos humanos, pero
lo que sí podemos hacer es generar rutinas que nos permitan incorporar estas emociones positivas y ciertas cosas que nos permitan desechar, vamos a decir, esas sustancias que van a invadir nuestro cuerpo en algún momento. Una de estas actividades que yo siempre recomiendo es divertirnos juntos como familia, generar un espacio, aunque sea un espacio pequeño, para divertirnos, reírnos. La verdad es que, por ejemplo, mis cuatitos de 1 año, pues son una fuente también de risa continua, porque pues todos en familia podemos compartir y convivir y ver alguna gracia que hacen, pero no tiene que ser esto, puede ser un juego de mesa, puede ser un chiste, ver un video juntos, y nos hemos reído mucho en esta cuarentena. La segunda cosa que recomiendo es que también tenemos que tener momentos de calma. Puede ser meditar, hacer mindfulness, escuchar una pieza de música tranquila, hacer un recorrido virtual de un museo. Suena trillado, pero estamos acostumbrados, y ya veníamos así desde antes de la contingencia, a estar sobreestimulados. Y entonces estos momentos de calma bajan la intensidad de nuestro cerebro y permiten, ¿sí?, que nos relajemos, y entonces se desecha de manera natural el cortisol. Otra de las formas es hacer ejercicio, es un reto, porque finalmente estamos en un espacio reducido, en algunos lugares sí está permitido salir a hacer ejercicio fuera de casa, en otros no, hay información que nos dice que sí lo hagas, que no lo hagas. Entonces, por ejemplo, aquí detrás de mí tengo una bicicleta fija, y al menos buscamos alguna rutina, aunque sea bailar un ratito todos juntos. Hay un modelo de ejercicio que se llama Tabata, que en 4 minutos llegas a tu capacidad de latido cardíaco para empezar ya a utilizar, digamos, la oxigenación del cuerpo, y eso te ayuda a desechar el cortisol. 4 minutos. Entonces, divertirnos, cultivar la calma, meditar, escuchar música tranquila y 4 minutos de ejercicio Tabata, y con eso lo logramos. No es tan fácil. O sea, el adolescente de 16 años, de todas formas, cuando le digo son 4 minutos, de todas formas no siempre le gusta la idea, ¿no? Un poco de autonomía para decidir dentro de todo lo que no podemos decidir también ayuda a que en esta convivencia familiar lo podamos trabajar. Ahora, ¿qué sucede? También yo normalmente cuando doy pláticas para parejas digo, no se trata de llegar con la pareja y decirle, a ver viejo, ahora te toca, hazme feliz, ¿verdad? Bájame el cortisol. Nosotros tenemos que actuar con el ejemplo, y normalmente hay momentos después de una situación de mucho estrés donde hay psicólogos que han estudiado estos patrones donde lanzamos pequeños anzuelos o pistas, ¿no? Y la recomendación aquí, sobre todo en este momento que estamos confinados en familias y estamos con otras personas, es hay que recibir esos anzuelos. ¿Qué quiero decir? De repente estamos discutiendo y ya no te enojes, y la respuesta es ok, ya no me enojo. La respuesta no es no, porque además no es la primera vez que lo haces, ya lo has hecho antes, y entonces te empiezas a acordar de todo lo negativo y más te enojas, porque entonces te empieza a ganar cada vez más la adrenalina. Es ya no te enojes, o ya, hombre, vamos a tomarnos con calma las cosas y después platicamos. La respuesta es sí, vamos a tomarnos con calma las cosas. Entonces, esos anzuelos que son momentos que traten de reparar la situación de estrés inmediato, claro, cuando estamos en un contexto de una relación de convivencia normal y adecuada, ¿verdad? Porque también hemos visto que los patrones de relaciones, pues, con violencia se han incrementado durante esta contingencia precisamente por los temas del confinamiento, pero cuando estamos en un patrón de una relación normal, de una relación que no tiene estos rasgos ya problemáticos, patológicos, tomar los anzuelos es algo muy importante para manejar esos pequeños estreses del día a día. Oye, Rosalinda, platicábamos en algún momento, mañana también, que la situación se presta para que todo el mundo se sienta estresado. El que está solo porque está solo, el que está acompañado porque está acompañado, el que tiene trabajo porque tiene trabajo. O sea, hay una bandera de posibilidades de por qué elegir estresarte, ¿no? Unas más delicadas, o sea, yo creo que cuando entran temas ya de algún familiar enfermo, alguna pérdida, son
hay una priorización en las elecciones de estrés que puedas tener, pero había una generalidad. La gente está estresada ante una situación completamente atípica y algo que no hubiésemos esperado o que no hubiéramos imaginado quizá. ¿Qué beneficios nos tiene tener una mente positiva ante estas circunstancias? Claro. ¿No? Lo primero que hay que entender es, o sea, la reacción normal ante las situaciones como las que estamos viviendo es el estrés. O sea, esa es la reacción con la que venimos programado porque hay cosas que tenemos que hacer. Entonces, de nuevo, si a mí no me da miedo salir de mi casa, pues no me pongo el cubrebocas, no me llevo el gel de manos cuando voy al supermercado, por ejemplo, ¿verdad? O no evito el contacto con otras personas. Entonces, lo primero que hay que entender es que es la reacción normal. Cuando nosotros estamos estresados, podemos regular o reconfigurar nuestra respuesta emocional para que nos permita actuar de la mejor manera. Obviamente, cuando hay un familiar enfermo, cuando hay incluso una pérdida, pues esa sensación de pérdida, de dolor, de tristeza, es la sensación que corresponde. Lo que tenemos que entender es que no invade todos los aspectos de nuestra vida y que con el paso de los días, por ejemplo, los grandes estresores pueden ir dando paso a que existan emociones positivas a la par de que existan estos dolores, miedos o sensaciones de pérdida, ¿no? La preocupación económica es una preocupación real. La preocupación por la salud es una preocupación real, ¿no? No todos los días van a ser días buenos, pero sí podemos incorporar algo bueno en cada día. ¿Cuál es la función de permitirnos incorporar algo bueno, incluso cuando estamos preocupados por la salud de un tercero o la nuestra, o cuando estamos en una situación de dificultad económica? Regreso, la investigación lo que dice es que cuando nosotros estamos en estados emocionales positivos, estamos más abiertos a nuevas experiencias. Y eso nos va a permitir a la larga encontrar soluciones a nuestros propios retos y situaciones de vida que en este momento nos generan este estrés. Si continuamente estamos alimentando el estrés, porque lo que toca es estar experimentando este dolor y solamente nos quedamos rumiando, se llama en psicología, este dolor, entonces probablemente vamos a extender el periodo en el cual estamos experimentando estas emociones y no vamos a permitir que el proceso de recuperación comience. El proceso de recuperación y digamos que la situación de dolor o de sensación de pérdida van a estar ocurriendo a la vez. Ya hay un proceso de duelo que, por ejemplo, se vive desde porque perdí económicamente, porque estoy preocupado por un tema de salud, porque perdí una oportunidad de unas vacaciones que ya tenía planeadas, o sea, todos estos temas, pero van ocurriendo a la par. Y la función de la mente positiva de permitir incorporar estas pequeñas cápsulas de positividad en el día, aun cuando hay todo este estrés y estas sensaciones, es que podamos salir más rápidos de ello y fortalecidos. Fíjate que hay un concepto que les decía hace rato que después de la Segunda Guerra Mundial, idea del estrés post-trauma, ¿verdad? Que nos inhabilita incluso para operar en el día a día, se empezó a investigar. Pero hay un concepto paralelo, que es el crecimiento post-trauma. Y estas son ocasiones cuando las personas en una situación de dolor, de pérdida, un accidente, una enfermedad, ser parte, por ejemplo, de un atentado terrorista, de una situación de violencia directa, encuentran en esta situación una razón para darle sentido a la vida. Por supuesto, no queremos poner a nadie en una situación de dolor para decir, bueno, y ahora ve y crece, ¿verdad? Pero ahí la encuentran, ¿no? Y vemos muchos casos donde personas que, por ejemplo, tienen un familiar con una enfermedad particular para la cual no hay aún una cura y dedican su vida, por ejemplo, a generar fondos para que esa cura pueda existir algún día, o grupos de apoyo para que aquellas personas que tienen la enfermedad o sus familiares
puedan navegar de mejor manera porque ya vivieron una experiencia dolorosa y en esa experiencia dolorosa se genera un sentido de vida para los demás. Este momento o estas formas de pensar le llamamos crecimiento post-trauma, ¿no? Y hay gente que te va a decir post haber tenido un accidente, haber tenido una enfermedad, que ahí se dio cuenta de lo que es verdaderamente valioso en la vida, ¿no? Entonces, para algunos de nosotros, posiblemente estos momentos que estamos experimentando el día de hoy, en un futuro sean momentos de crecimiento. Cuando contemos la narrativa de nuestra vida, podemos voltear a ver estos momentos de ese modo. De nuevo, lo ilustro porque el estrés y el crecimiento pueden estar ocurriendo de manera intercalada. No quiere decir que no voy a tener insomnio, que no voy a tener dificultad para manejar mis emociones o que no voy a comer de manera nerviosa. También me va a estar sucediendo eso a la par, pero si yo dejo a lo otro también existir en mi pensamiento, pues va a ser con el tiempo la parte más dominante y con la que me voy a quedar en el largo plazo. Gracias, Rosalinda. Salía ahorita la conversación, o bueno, más bien a mí me saltaba esta parte de, lo entiendo en familia, lo comprendo y demás, pero ¿qué hacer, por ejemplo? Tocábamos un tema con Josué Velázquez la semana pasada, del Centro Génesis del MIT, y él categorizaba a las pymes como changarros, o sea, las nanoempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas. Entonces, en estas nanoempresas mexicanas o estas pequeñas empresas mexicanas que muchas veces son familiares, ¿cómo actuamos ante estos desastres como empresas, como equipos donde se intercala lo personal, lo profesional y al mismo tiempo lo familiar? O sea, ¿cómo se debe de actuar en estos casos o hasta qué investigación hay al respecto, no? Claro, fíjate que justamente con Inc Monterrey, que es nuestro festival de emprendimiento de la comunidad del TEC de Monterrey, estamos trabajando un tema, por allá también nos verán platicar con ellos sobre, especialmente para los emprendedores en este momento, el gran reto que estamos viviendo porque está mezclado, ¿verdad? El ámbito de lo personal, lo que probablemente te apasiona, con lo que te da sustento económico y entonces entra todo en crisis y sobre todo cuando son microempresas familiares. ¿Qué sucede? Normalmente hablamos de 5 condiciones que cuando los seres humanos las tenemos en nuestra vida, nos sentimos mejor en el día a día y nos sentimos satisfechos con nuestra vida. Estas condiciones son la positividad o el experimentar emociones positivas y saber ser resilientes ante las situaciones negativas, el sentido de engagement o involucramiento, que es el usar nuestras habilidades de manera que sentimos que son útiles para nosotros y para la sociedad, las relaciones positivas. Hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard, por 75 años siguieron a un grupo de graduados de Harvard y encontraron que aquellas personas que tienen relaciones significativas en su vida, que se sienten queridos y valorados, viven más años con mayor salud y mejor capacidad cognitiva, sobre todo durante los últimos años de su vida. El sentido de significado o el sentido de trascendencia que tenemos en la vida y el sentido del logro. Usualmente con los emprendedores, el sentido del logro y el sentido de trascendencia son los motores que están detrás de sus empresas. Las relaciones se vuelven difíciles y la positividad o el experimentar emociones positivas muchas veces se sacrifica ante ese sentido de trascendencia o de logro. Entonces, la recomendación es generar espacio para esas relaciones positivas. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el sentirnos queridos y valorados? A lo mejor en la familia todos trabajamos en el mismo micronegocio y nos dividimos las funciones y cuando hay un tema de un conflicto laboral se pasa al ámbito de lo familiar y viceversa. Cuando hay un tema en el ámbito de lo familiar se pasa a un conflicto laboral. Hay investigaciones que nos hablan sobre las dinámicas de gratitud. La gratitud es una de estas 10 emociones que ha estudiado la psicología que activan la capacidad de ampliar y construir cognitivamente a través de la corteza prefrontal. Hay ejercicios muy importantes de gratitud en las empresas familiares, en las microempresas y ejercicios de perdón. Y a lo mejor son temas que suenan muy cursis, pero cuando nosotros agradecemos al otro lo que sí hace, no lo que dejó de hacer,
se hace esta conexión, esta relación positiva y empezamos a construir. Por supuesto, tratar de construir en un momento de crisis es mucho más difícil que construir en un momento normal. La recomendación que yo daría para estas nano empresas en este momento es plantearse quién es su red de apoyo y cómo pueden trabajar con esta red de apoyo, ¿no? Un ejemplo que daría que me gustó mucho es dentro de lo que es Distrito Tech, pues hay una serie de negocios que se han estado abriendo y planteando y hay una relación con la zona cercana, ¿no? A lo que es el campus Monterrey del TEC de Monterrey. Y dentro de esos negocios me tocó conocer a una persona que tiene uno de estos negocios y entonces me dice, oye, estamos armando para que nosotros como pequeños empresarios podamos vender a domicilio, pero estamos armando una red de entrega a domicilio con personas que también no han podido, ¿verdad? Generar ingresos durante este periodo porque sus pequeñas empresas también están cerradas. Entonces, vamos armando esta red de apoyo y lo que deben evitar los emprendedores, cualquier nivel de emprendimiento o tipo de negocio, es tratar de resolver todo solos. Y a veces esta es una sensación que el emprendedor tiene, ¿no? Que es responsabilidad suya todo lo que tiene enfrente. Entonces, un estudio que se hizo en Canadá habla precisamente de la dificultad que tienen los emprendedores. En este estudio con 700 emprendedores también, 60% de ellos, no en tiempos de COVID, en tiempos previos, sentía que no podía hablar de lo que lo estresaba, ni con otros miembros de la empresa, ni con su familia, ni con otros emprendedores, porque de cierto modo se avergonzaba de estar pasando por estas situaciones de estrés, porque el ideal de lo que ve, pues es el emprendedor exitoso, ¿verdad? Como cuando vemos un futbolista que mete goles, pero no vemos las horas y las horas y las horas de entrenamiento de los goles que falló. Lo mismo sucede a los emprendedores. Entonces, generar red, generar comunidad, plantear esta red de apoyo, plantear los mínimos con los que en este momento nos toca a lo mejor lidiar y en base a eso generar hacia el núcleo familiar, el núcleo de familia, esta gratitud, si es necesario, ejercicios de perdón. Tenemos un recurso que creamos en el TEC de Monterrey y en TEC Milenio, las 4 instituciones del TEC, que se llama Cuida tu Mente. Ahí hay una sección que se llama Mente Positiva y hay unas cápsulas de 1 minuto que hablan sobre cómo hacer estos ejercicios de gratitud. Es una, digamos, cápsula de ayuda, ¿verdad? Que no va a resolver todas las situaciones, pero que puede irnos dando pequeñas piezas para trabajar estos temas que sin duda son un reto y sobre todo en un país como el nuestro, donde la mayoría de las empresas son empresas familiares. Sí, bien interesante, ¿no? Bien interesante ese tema donde se mezcla la economía, la familia, el futuro, la relación, la emoción, la crisis. El tema de las empresas familiares creo que es algo muy positivo, es muy común en México, pero también implica una serie de habilidades familiares muy particulares, ¿no? Sobre todo para mantener a la familia unida, porque yo creo que en mi opinión, se potencializan las habilidades o deshabilidades de los miembros de la familia cuando estamos trabajando en una empresa de manera colaborativa, ¿no? Entonces, Rosalinda, dinos, compártenos, ahorita nos compartís una muy buena práctica, o bueno, una de las iniciativas que ha tomado el TEC de Monterrey para entender o apoyar a la comunidad del TEC. Digo, estas cápsulas o comentarios que nos hacían están abiertos obviamente para colaboradores, para alumnos, para comunidad TEC, padres de familia. Entonces, digamos que en esta lógica te pediría, compártenos algunas buenas prácticas que tú consideres hoy puedan implementar en las empresas por un lado, y por otro lado también puedan tomarlas, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, aquí hay una cosa que es muy buena y está gratis, simplemente es ir y tomarse unos minutos para tomarlo, ¿no? Claro, en nuestras páginas institucionales, tanto de TEC de Monterrey como de TEC Milenio, los recursos están abiertos a cualquier persona que quiera utilizarlos. Obviamente están pensados en nuestros estudiantes, en la comunidad de padres de familia, en los exalumnos, pero cualquier persona son de libre acceso, no requieren cuenta dentro del portal para poder acceder a ellos. Están divididos por lo que llamamos mente saludable, que es precisamente tratar de hacer
una como curación de toda la información que hay ahí, porque también nos podemos perder en toda la información negativa, dudosa, que un día nos dicen una cosa y al día siguiente otra sobre lo que sí debes de hacer, sobre cuál es la medicina que funciona, cuál es el tratamiento, etcétera. Entonces hay una sección que se llama Mente Saludable y nos habla también del tema de salud física, que es muy importante, algunos grupos de riesgo, como personas con diabetes, personas con asma, cómo vivir con estas situaciones. Mente Positiva, que nos va a hablar de todos estos temas preventivos y para potenciar el manejo de nuestras emociones. Tenemos cápsulas de meditación, tenemos cápsulas de cómo hacer yoga en casa, tenemos algunos videos y infografías sobre rutinas de ejercicio. Y la tercera es Mente Conectada, que es un aspecto muy importante que hace rato comentaste también, Patti, que es si yo estoy completamente solo, me siento muy mal, y si estoy con las mismas personas todo el tiempo, también me puedo sentir muy mal, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esta conexión? Yo creo, y varias personas en este campo creemos que fue poco afortunado el haber bautizado la situación como distanciamiento social, porque en realidad es un distanciamiento físico y tenemos que mantenernos conectados socialmente, ¿no? Y ahí hay algunas cápsulas que hablan también de cómo manejar la soledad física y que hablan también de cómo generar conexiones aún a la distancia. Algo que a fin de cuentas espero que evaluemos en el futuro es que avanzamos significativamente, por ejemplo, en uso y penetración de las tecnologías que nos permiten estar pues más conectados, aunque no podamos estarlo del todo. También tenemos ya algunos materiales que están por salir sobre esta idea de la nueva normalidad y cómo vamos a convivir, por ejemplo, sin tocarnos, pero a seguir sintiéndonos conectados. Ese es Cuida tu mente. Hay otra de las secciones de las páginas donde vamos a encontrar recursos para la comunidad, donde hay una gran cantidad de materiales divididos por temas para escuelas, para empresas, para familias, temas sobre educación, temas sobre finanzas, temas de planeación pública, temas para administradores de hospitales, que son videos grabados de todas las actividades que se han tenido y que a lo largo de estos, pues ya 3 meses hemos estado generando, y todos esos recursos son de acceso libre. Por supuesto, pues en este momento, además de tener todos estos estresores adicionales, también muchos de nosotros experimentamos una sensación de falta de tiempo y control sobre nuestra agenda, pero en esos pequeños momentos hay materiales que les digo duran desde 1 minuto hasta 1 hora, ¿no? Para poderlo trabajar. Redes sociales de Tecnológico de Monterrey, de Tec Milenio, de sorteos de hospitales, también tienen pequeñas cápsulas que van lanzando sobre todos estos temas. Vamos a mostrar un poquito de la página para que la gente vea dónde está, cuál es la liga y cómo puede tener ese acceso. Mira, de hecho, ahorita va a mostrar un poquito, Daniel, cómo se ve y cómo está abierto, digamos, a cualquier visitante. Un poquito las partes o las áreas que nos comentabas. Así es. Yo En cada fíjate una que... de las secciones hay distintas... No, dilo, Rosalinda. Sí, mira, por ejemplo, aquí están, estas son las cápsulas de video que duran 1 minuto, minuto y medio sobre distintos temas, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí está el tema de baila, ¿verdad? O sea, si no tienes tiempo de hacer otro ejercicio, por lo menos baila, muévete. Es importante esta movilidad, ¿no? Encontrar motivación. Son diferentes piezas, algunas son videos, otras son artículos, otras son infografías. Y hay distintas formas de trabajarlo. De repente lanzamos algunas campañas como toma una foto y súbela con un hashtag. Hacemos pequeños retos también. Y toda esta información, bueno, te digo, esta es Mente Saludable, ¿verdad? Cómo dormir mejor, que uno de los grandes temas que tenemos también en este momento es que nuestros patrones del sueño están alterados porque pasamos mucho tiempo viendo pantallas. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en alguna pantalla en este momento, pero nuestro nervio óptico se sobreestimula y entonces también eso afecta a nuestros ciclos del sueño. El no, por ejemplo, estar expuestos a la luz natural. Hicimos este reto que son 30 días de bienestar, lo puedes empezar cualquier día de la semana y por 30 días hacer una pequeña actividad que tenga que ver con tu bienestar, ¿verdad? Y la puedes compartir con la familia, la puedes compartir con los amigos, o la puedes seguir en las redes sociales, ahorita está corriendo.
ahorita vamos en el día 17 porque nosotros empezamos con el día 1 de mes, pero la pueden empezar en cualquier momento, ¿verdad? No está planeada para ningún día de la semana. Y entonces todos estos recursos, cualquier persona, sea parte de la comunidad del tecnológico o no, puede acceder a ellos, bajarlos en los PDFs, ver los videos, etcétera. También cabe mencionar que, por ejemplo, Conecta, que es el medio de información del Tecnológico de Monterrey, tiene además en YouTube una serie de recursos. Tech Review, que es la revista del Tecnológico de Monterrey, tiene también una serie de entrevistas con expertos muy interesantes que genera ahí, de nuevo, información en temas de salud, en temas de cuidado de la mente, en temas de cómo vivir mejor en estos momentos y mantener esta mente positiva. Fíjate que yo creo que en estos momentos es clave. Yo sé que hay muchas iniciativas, muchos portales, mucha gente haciendo cosas. Yo agradezco en este sentido. Bueno, nosotros al final somos parte del TEC de Monterrey, pero también destacaría que uno de los esfuerzos que ha hecho la institución, y bueno, tú en muchos de estos casos que has participado en tanto en los comités o que diriges este instituto, es de la curaduría del material, ¿no? Porque vemos muchísimas cosas. Hablábamos en otro momento también de que hasta hay noticias. ¿De qué tipo de noticias quieres escuchar? ¿De las positivas, de las negativas? Y quizá todas sean correctas, ¿no? O todas sean ciertas, ¿no? O hay unas que no lo sé, pero el tema hoy, ante el impacto o la exposición de tanta información, tener una curaduría de qué qué me puede servir a mí en estos momentos es clave, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy importante este portal que concentra, pues, no la visión de una persona, sino la visión de muchísimos expertos que se han consultado para poder tener este documento vivo, ¿no? Porque también es un documento o un portal o un espacio que se va nutriendo día a día, ¿no? También quiero hacer un poquito que nos platiques sobre, yo voy a compartir mi pantalla ahora, sobre estos webinars que tú estás impulsando desde, bueno, la iniciativa que diriges. Así es. Sí, mira, dentro del Instituto de Ciencias de la Felicidad hemos tenido la oportunidad de traer algunos temas que son de utilidad para las organizaciones y para las personas. Y cada mes programamos a lo largo de 4 o 5 días una serie de pláticas que se pueden conectar directo al Facebook del Instituto de Ciencias de la Felicidad, y ahí estamos transmitiendo. Trabajamos mucho de nuevo con temas de tener una mente positiva, de generar este sentido de engagement, de trabajar las relaciones. Este tema de mindfulness es uno de los temas que hemos tenido hasta 5,000 personas en un momento conectadas con este tema. Es algo que vemos que nos hace mucha falta, y bueno, es poner recursos a disposición de la comunidad en la expectativa de que algo de lo que nosotros estemos haciendo nos dé esperanza, nos dé capacidades, habilidades para llevar muy bien este periodo y también estar listos para salir de él, y salir de él con, de nuevo, las baterías recargadas para hacer lo que sea necesario y lo que nos va a tocar hacer, porque vamos a volver a salir del espacio conocido y generar una resiliencia a nuevos retos que nos van a acompañar probablemente por el resto del año, si no es que por un par de años, ¿verdad? Sí. Pues fíjate, Rosalinda, ya un poco para concluir y terminar, que la verdad se ha ido muy rápido el tiempo. Como conclusión, creo que hay, y conectando esto último que nos decías, ¿cómo ir trabajando este miedo con una mente positiva en miras a volvernos personas resilientes, ¿no? O cómo estamos construyendo nuestra resiliencia a partir del miedo, del estrés y de mantener esta mente positiva. Claro, a ver, la resiliencia, que es nuestra capacidad de recuperarnos, es nuestra capacidad de incorporar las experiencias de vida negativas a nuestra experiencia. No es sobre cuánto podemos aguantar sin cansarnos o sin estresarnos.
es sobre cómo nos recuperamos. Hay pequeños estresores que nos sirven de práctica. Yo hablo de la resiliencia con R minúscula y la resiliencia con R mayúscula, ¿no? En este caso, por ejemplo, en mi contexto que conversabas, pues a lo mejor una discusión con uno de mis hijos adolescentes es una R minúscula, es un pequeño estresor del día a día, ¿no? Si tengo que salir y tengo que cuidar, llevar mi cubrebocas, mi gel de manos, protegerme, etcétera, es una R minúscula, ¿no? Esas nos sirven como entrenamiento, el afrontarlas con una mente positiva, con una mente flexible, el adaptarnos, nos sirven como entrenamiento para las R's mayúsculas de la vida. Y a todos en algún momento, o sea, dentro de esta contingencia o no, nos va a tocar vivir situaciones que nos van a sacar de nuestra zona de confort fuertemente, situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones de relaciones interpersonales, y son parte de la experiencia de vida. Entonces, las R's minúsculas, ¿sí?, nos entrenan para las R's mayúsculas. Y esa es la forma en la que el mantener esta mente positiva nos ayuda a llenar el tanque o la cubeta, ¿verdad? Para que cuando vengan esas grandes sacudidas, en el momento que vengan, nosotros tengamos una mente más flexible para entender la dimensión de lo que estamos viviendo y que no invada todos los aspectos de nuestra vida y nos haga incapaces de operar con esa nueva realidad que de manera involuntaria tenemos que enfrentar. No sé si con eso respondí tu pregunta, Pati. Sí, sí la respondiste, y aparte nos pones a ejercitarnos, ¿no? A ir practicando la resiliencia con pequeños ejercicios cotidianos, ¿no? De nuestro día a día, que al final parecen pequeños, pero nos cambia la dinámica, ¿no? Si antes era salgo a la puerta y abro, pues ahora salgo a la puerta, me pongo los guantes, saco el gel, me pongo el cubreboca, me pongo los lentes, me asomo para ver quién es, o sea, todo cambia, ¿no? O sea, todo implica un poco más de pausa y de reflexionar casi cada cosa que hacemos, ¿no? Entonces, sí. Así es. Daniel, ¿qué te gustaría comentar o preguntarle o cerrar? Yo igual para cerrar, yo creo que hemos enfocado mucho el tema de cómo ser resilientes, de cómo acomodarnos, cómo salir adelante de esto, pero también me gustaría, Rosalinda, preguntarte sobre el futuro, pero sobre las oportunidades, o sea, porque obviamente también esta crisis o este desastre que hoy estamos enfrentando está otorgándonos, está enseñando mucho, tanto a nivel personal, que el bienestar emocional es muy importante, y también a nivel empresarial, es decir, como empresas, cada vez más empresas están sumando y ver que hay un montón de potencial en el bienestar emocional. O sea, apenas estaba viendo campañas que van desde McDonald's, que se está enfocando a eso, los trabajos, empresas de Silicon Valley que están apostando a esto. O sea, ¿cuál es el futuro en cuestión de este poder económico, de esta capacidad económica o de esta nueva economía de la felicidad que se puede gestar en el mundo? ¿Y qué tanto crees que se va a instaurar? Si se va a funcionar, no va a funcionar. Si nos puedes alegrar sobre el futuro que viene, ¿qué opinas? Sí, hay suficiente evidencia y se sigue construyendo la evidencia para indicar que una economía que está basada en, por ejemplo, organizaciones que están resolviendo los grandes problemas de la humanidad y que lo hacen apegadas a principios, por ejemplo, de sustentabilidad, a regulaciones internacionales, a convenios comunes, preocupadas por poner, como dice la visión del Tecnológico de Monterrey, la persona al centro y la dignidad humana al centro, se vuelve el modelo sustentable y rentable. Aquellas empresas donde los colaboradores viven en un ambiente positivo y se sienten valorados por la organización, son empresas que tienen mejor rendimiento. Hay un estudio que se hizo de 100 empresas que cotizan en bolsa y curiosamente hay una correlación entre las respuestas del engagement y el clima laboral de esas empresas con sus resultados en la bolsa. Es una correlación, no es una causalidad, pero es muy interesante. Es un dato que nos permite seguir construyendo, como tú dices, esta naciente idea de la economía basada en el bienestar, en la felicidad. Y es un dato muy interesante que hay que seguir y que sin duda puede aplicar a pequeñas empresas
¿verdad? Y puede aplicar a grandes empresas y es algo que debemos de seguir, que así como en su momento, por ejemplo, el tema de que había que administrar el talento de las organizaciones de manera profesional, la idea de que podemos aprender a vivir mejor, a vivir con más satisfacción, con más bienestar, evitar todos los problemas que tenemos de salud mental, y sobre todo en un país como México, donde el estrés laboral es causa de muchas de las enfermedades que vemos en los adultos en edad productiva. Es una oportunidad que se nos abre en este momento para pues, vivir de mejor manera como sociedad. Vale, no, pues muchísimas gracias. Yo creo que por mi parte eso es todo. Creo que pues, es muy positivo lo que mencionas. Entonces, nada, de mi parte, agradecerte como profesor del TEC de Monterrey, como parte del Centro CEMEXTEC y parte de RISE también. Nada, muchísimas gracias y dejo tanto a ti como a Patti el cierre del evento. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues no, pues por mi parte nada más darte las gracias, Rosalinda. Sé que hoy también pasan muchas cosas, tanto en tu vida personal, en tu vida laboral. Sé que eres una tomadora de decisiones de la institución y que muchas de las cosas que hoy estamos viviendo, como este portal que nos mostraste, pues surgen de muchas mentes, incluyendo la tuya. Entonces, pues muchísimas gracias por eso, por estar aquí. Y también, no sé si quieres cerrar con algo nada más de tu parte, que nos quedemos con algo que refuerce esta posibilidad de tomarte una u otra pastilla. ¿Cómo quieres ver las cosas? ¿Bien o mal, no? Ante esta situación que estamos viviendo. Claro, no, y definitivamente hasta por interés egoísta nos conviene ver las cosas bien. Esa es la cápsula con las que, si no es por convencimiento y por pensar en el bien de la humanidad, el interés egoísta también diría que nos conviene pensar en las cosas bien. Y los dejaría con una pequeña tarea. Los dejaría con la tarea de que hoy, antes de irse a dormir, piensen en 3 cosas que agradecen del día de hoy y vean cómo sus emociones, su sensación cambia. Probablemente les ayude a dormir incluso un poco mejor la noche de hoy. Y muchísimas gracias por la invitación, por el espacio para compartir un poco de estas herramientas. Síganos en Cuida tu Mente, síganos en la página de Facebook del Instituto de Ciencias de la Felicidad para tener también todas estas set de herramientas completas. Muchísimas gracias. Pues nada más. Cerrar la transmisión. Muchísimas gracias por todo. Esperamos que muchas personas se sientan beneficiados de esto que les has comentado, de que esto que hemos experimentado, curiosamente en esta hora que estamos contigo, y estoy segura que hoy mucha gente va a dormir mejor. Muchas gracias.